15 años conocí un chileno que estaba al punto de partir del país de Chile, a otro lado del mundo. Hoy nos reencontramos con Andrés Escárate, misionero chileno trabajando en Australia. Conozcamos entonces a Andrés y su familia. Con Jesucristo. Andrés, queremos conocer la vida del chileno que ha salido de Chile y vive al otro lado del mundo como misionero. Pero empezamos en el comienzo. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes y cómo empezó tu vida espiritual con Dios. Bueno, la verdad es que comencé desde muy pequeño. Mi madre y mis abuelos me enseñaron siempre de las escrituras, la Biblia, las historias bíblicas, y siempre me cautivaron. Pero al pasar de los años no me desencanté de muchas cosas con la iglesia. Así que finalmente decidí no ir más. Y recuerdo que desde pequeño me enviaban a la iglesia, a la escuela dominical, y como me daban dinero para la ofrenda, yo me iba a la escuela dominical. Supuestamente me iba al centro, me comprábamos mis dulces y luego regresaba, porque como niño no pagaba en los micros, y al regresar me preguntaba a mis abuelos cómo me había ido muy bien, y como conocía desde muy pequeño historias bíblicas les contaba y ellos quedaron muy contentos, pero ya mi corazón no me interesaba. Después te desconectaste de la iglesia, de la religiosidad. ¿Y cómo llegó la vuelta? A la edad de 15 años mi madre vio que yo ya tendía a la rebeldía, porque crecí sin padre. Entonces tendía a la rebeldía y ella me dijo: a los 15 años te voy a llevar a una iglesia y te voy a entregar al Señor. A los 15 años yo no quería ir a una iglesia. ¿Para qué? Consideraba que era para viejos, para aburridos. Mi madre dijo: tienes que ir. Como yo dije no voy, y ella decía sí, tomó un palo de escoba. Vino de la cocina y me dio un palo aquí en este brazo izquierdo que hasta recuerdo y me duele. Imagínate el gozo que tenía aquel día de llegar a la escuela dominical. Recuerdo que entré a la clase y llegué a la clase de jóvenes y el profesor estaba hablando de Moisés. Pero yo recordé que esas historias me las había contado, relatado mi abuela, mi madre, hace años atrás. A los 20 minutos yo creo que comencé a hacer mis comentarios en esa clase. ¿Y cómo llegaste entonces al punto que eso era algo personal para ti? Primero me sentí tan impactado, lo que estaban hablando era tan familiar para mí. 2 semanas después, uno de los hermanos de la iglesia comenzó a hablarme de mi necesidad de conocer a Cristo, de recibir a Cristo. Yo le decía: oye, yo oro todas las noches, yo sé que Él va a venir, le pido que me lleve. Hasta que comprendí el Evangelio. Comprendí lo que Cristo hizo por mí y que mi vida, al reconocerle, tenía que ser diferente. De ese domingo, 2 semanas después, recibí a Cristo como mi Salvador personal. Eso quiere decir que reconociste tu necesidad, reconociste también que es creador, que tú eres criatura. ¿Todo eso recién en esa época caía a tu corazón? Sí, porque primero para mí era información y religión. Luego entendí cuando me habló del Evangelio que la vida cambia, transforma. Y yo dije, bueno, eso no lo he experimentado nunca. Me habló de paz, de seguridad, de fe, de confianza. Tenía información. Esa vez ese momento en que recibí a Cristo, me transformó el Señor, mi vida cambió completamente. Literalmente sentí que era una persona diferente. Oye, tenía mis vicios, tenía mis cositas que mi madre ahora sabe que yo hacía cuando comento en alguna predicación en algún momento. Ella no tenía ni idea de lo que hacía su angelito. Qué bueno, el angelito necesitaba salvación. Claro que sí, claro que sí. Después, tú sentiste en algún momento como un llamado a servir a este Dios. ¿Cómo fue eso? Inmediatamente de convertirme, me di cuenta ese día en esa clase que conocía historias bíblicas y que podía compartirlas. Y comenzó esa hambre en mi corazón de saber más de la palabra de Dios y una gran sensibilidad hacia aquellos que, al igual que yo, estaban en esa condición, que necesitaban de Cristo. Recuerdo que estuve en un retiro de jóvenes, 1 año después de mi conversión. El mensaje me pegó tanto, fue la historia de estos misioneros que fueron a predicar a una tribu caníbal, se llama Hijo de Paz. Esa película, ese documental impactó tanto mi vida que fui uno de los jóvenes que levantó su mano y yo dije: Señor, no sé cómo, no sé cuándo,
no sé dónde, pero necesito de ti. Andrés, hay mucha gente que nos ve que puede estar en la misma situación. Dice, aquí estoy, no sé cómo, ni sé dónde, ni qué. ¿Qué eran los pasos prácticos después, con esa inquietud y esa disposición? Bueno, tomé primero esa decisión. Luego dije, Señor, yo te quiero servir. En mi mente siempre hubo el deseo de prepararme, de ir a algún lugar bíblico. En mi mente siempre fue un deseo, un internado. No tenía idea si es que había seminarios o institutos que me pudiesen recibir, pero en mi mente fija, termino mi enseñanza media y me voy a estudiar Biblia porque quiero servir al Señor predicando el Evangelio. Recuerdo que veía programas de evangelismo, algunos predicadores famosos, y cómo me hacía llorar cada vez que yo veía un grupo de personas pasando al frente y recibir a Cristo. Decía, Señor, quiero hacer eso, quiero que tú me utilices. Yo no sé cómo, no sé si tengo esa capacidad, así que busqué la forma de hablar con mis líderes más cercanos, recomendaciones, y finalmente fui a parar un par de lugares donde estudié la palabra de Dios. ¿Cuántos años al final estudiaste antes que saliste pastor? Bueno, la verdad es que fue un recorrido un poco largo. Estudié en Chile 3 años en un seminario interdenominacional, luego me fui a Argentina 4 años, y estando en mi segundo año en Argentina, caminando en las calles de Buenos Aires, me di cuenta por primera vez que Dios había escuchado ese clamor cuando tenía 16 años. Yo le dije, Señor, me quiero preparar, quiero que sea en un internado. En mi segundo año en Argentina, caminando, como dice el tango, por las calles de Buenos Aires, yo dije, Señor, es increíble. Tú me tienes acá estudiando a tiempo completo tu palabra, en un lugar interno, en el extranjero. Y el Señor 2 años después fue confirmando mi corazón de ese deseo de compartir, fundar iglesias principalmente. En los 4 años que estuve en Argentina, Dios me permitió comenzar 2 iglesias diferentes, en 2 lugares completamente diferentes. Cuando regreso de mis 4 años a Chile ya, digo, Señor, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La antigua iglesia donde estaba me echaron porque ya no compartíamos los mismos principios doctrinales, y dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Pero como en mis vacaciones venía, Dios me permitió llevar a personas a Cristo, jóvenes a Cristo. Cuando regresé ya había un grupo de 16 personas para comenzar una iglesia. Otra obra. Andrés, yo te conocí en tal época en Chile. Ajá. Pero ya tenías también una inquietud de salir de Chile como misionero. ¿Cómo llegó eso y a dónde? Bueno, sí. En uno de mis viajes, porque hubo una iglesia que me apoyó a mí mientras estudié en Argentina. Entonces, cuando terminé mis 4 años, ellos me invitaron a visitarles. Y en esa visita conocí a una muchacha muy hermosa en una iglesia que tocaba el piano. Y el problema no era chilena. No, era salvadoreña, pero nacionalizada australiana. Así que nos conocimos, nos enamoramos en 4 meses. Si usted cree en el amor a primera vista, yo sí lo creo, porque no la encontré estudiando en un instituto bíblico, pero en una iglesia tan lejana. Y finalmente, para hacer corta la historia, nos casamos, regresé 1 año. Tuve la oportunidad de tener residencia temporaria en Australia. Y venía a Chile y terminé mi trabajo. Y recuerdo que un día Claudia me decía, para entender la historia, toda su familia de mi esposa Claudia estaba en Australia. Y tener esa conversación sobre Australia para nosotros era un conflicto. Teníamos dificultades. Entonces un día yo le dije a mi esposa, mira, vamos a orar por 1 año. A mí me gustaba Australia, pero estaba todavía la iglesia en Chile que tenía que terminar. Le digo a Claudia, mira, oremos 1 año por Australia. En mi mente yo pensé, Dios va a cambiar el corazón de ella y ya se va a calmar. A los 6 meses, Hans, 6 meses de orar en esa dirección, Dios cambió mi corazón y me llevó a Australia. De la forma en que tal vez yo no pensaba. Pablo muchas veces oraba pidiendo a Dios que quería ir a Roma, que quería predicar a Roma, pero finalmente no fue como en una campaña evangelística, sino que fue como un prisionero. Andrés, estás ya hace muchos años sirviendo en el continente al otro lado del mundo. Has conocido otro idioma, otra gente, pero ¿cuál es tu ministerio principal en Australia, en Sydney? Cuando llegué a Australia pensé que mi ministerio iba a ser netamente en inglés y me dediqué a estudiar, pero
A los 6 meses de llegar a Australia, tuve la oportunidad de tomar una iglesia y finalmente fundar una iglesia. Y me quedé trabajando con los hispanos. ¿Por qué con los hispanos? Porque hay muchas iglesias de habla inglesa alcanzando a los de habla inglesa o anglosajones. Pero hay más de 75.000 hispanos en Sydney que no conocen al Señor. Y ni siquiera hemos alcanzado el 1%. Y Dios me dijo, esta es tu cama. Cuando la gente moría y era sepultada, ponían una cruz en la tumba, pero la cruz no significaba nada. Pensaban que era un boleto para que el espíritu del muerto pudiera decirle a Dios, mira, aquí tengo una cruz, así que puedo ir al cielo. Los misioneros veían que la gente practicaba el bautismo y la Santa Cena y asistían a los cultos de la iglesia. Incluso los niños cantaban acerca de Jesús en la lengua nacional. Se preguntaban si habían llegado al lugar equivocado. ¿No conocía esta gente a Jesús? En el pasado, yo era un líder religioso en nuestra aldea. En mi corazón, realmente deseaba que todos nosotros viviéramos como lo ordenaba la Biblia. Cuando alguien construía una nueva casa, hacíamos los ritos para bendecirla. Y yo presentaba ofrendas a los ídolos. Creía que la Biblia nos mandaba hacer eso. Estas actividades religiosas se hacían para aplacar a Dios, de la misma manera en que los Dhinangat temían a sus antepasados difuntos. Por eso, cuando se presentaban problemas, cuando la gente se enfermaba o moría, creía que era por causa de los espíritus de sus antepasados difuntos. Recurrían al hechicero para tratar de comunicarse con esos antepasados ya muertos. Tenían toda clase de rituales, mataban cerdos o pollos para tratar de aplacarlos. Trate de hacer amistad con estas mujeres, conocerlas, conocer su aldea, su forma de vida. Estaban tan angustiadas y con tantos conflictos en la vida, y yo sabía la respuesta a sus problemas, pero debido a que no conocía la cultura ni el idioma nada bien, no tenía libertad para enseñarles sobre estas cosas. No tenían nada por escrito anteriormente, así que desarrollamos un alfabeto para ellos, para que algún día pudieran leer las escrituras en su propio idioma. Al principio enseñamos a los Dhinangat comenzando por Génesis, donde el Antiguo Testamento señala el libertador prometido. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, donde nace el libertador prometido y cumple todas esas promesas. Y luego, al ir impartiendo la enseñanza, utilizamos dramas para ilustrarla. En las semanas que siguieron se podía ver que se les encendía el foco y que comenzaban a entender quién es Cristo y qué hizo por ellos y a confiar en Él como su Salvador. Sabemos que escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma es lo mejor. Como la escuchamos en nuestra lengua, hemos creído. Y debido a que creímos, ahora estamos bajo la cobertura de Dios. Somos nuevos. Cuando Jesús murió y se levantó de entre los muertos, estábamos con Él en su muerte y resurrección, y después iremos a vivir con Él para siempre. Algunos han visto morir a sus esposas durante un parto o a sus hijos debido a una enfermedad. Ahora, cuando esas cosas suceden, acuden a la palabra de Dios porque saben que es la verdad. Este es el Dios que nos tiene en sus manos. Aplican lo que saben que es cierto y lo que es tan precioso para ellos, incluso en esos momentos difíciles cuando podrían regresar a sus antiguas creencias. Han quedado atrás los días en que se preocupaban de que los espíritus de los antepasados vinieran y los aterrorizaran o les hicieran algún daño.
Eso es cosa del pasado y ahora tienen una perspectiva bíblica que está cambiando todos los aspectos de sus vidas. Estamos tan agradecidos con el Señor porque podemos verlo y nos sirve de estímulo cada día. Hoy soy una persona diferente a lo que era antes. El Espíritu Santo me ha cambiado. En el pasado yo trataba de enseñar a la gente en la lengua nacional. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora estoy enseñando la palabra de Dios en nuestro propio idioma y las personas la escuchan y la entienden. Y ahora no solamente están impartiendo la enseñanza aquí en la aldea natal, sino que ahora están llevando la palabra de Dios a otras aldeas que hablan el mismo idioma de aquí. A medida que están enseñando a otras personas y que pueden comunicarse directamente con su corazón, ha sido muy emocionante para nuestro equipo poder ver la manera en que Dios transforma sus vidas. Estamos conversando con Andrés Escárate, su historia, cómo llegó a Australia. Ya volvemos y seguimos conociendo su historia. Porque con Jesucristo. ¿Tú te entiendes como misionero en otro continente, en otro país? ¿Esa labor misionera es algo que te nace en forma natural o es el llamado que tienes? ¿O cómo defines ser misionero? No me fue cosa fácil, porque primero yo decidí irme a Australia más que por ministerio, por un problema de salud de mi hijo. Estaba enfermo y al estar allá a los 6 meses, mi hijo se sanó de la enfermedad que yo sabía que en Australia tenía los recursos por ser australiano. Y a los 6 meses me veo en Australia, ¿qué? Y sentí que el Señor me tenía ahí para hacer un ministerio, alcanzar a personas. Hans, siendo muy honesto, yo no pensé jamás irme como misionero y cuando salí de mi país, de Chile, no me fui como misionero, pero a los 6 meses me dijo el Señor, aquí te tengo, aquí te quiero, aquí te voy a usar. Y nuevamente esa pasión, ese corazón, el Señor lo llenó. Y la oportunidad de llevar personas a Cristo es increíble, Hans, que gente de nuestros países, de Colombia, de Chile, de Perú, que escucharon el Evangelio, pero que no les interesó llegar a Australia y tener la oportunidad en un solo sermón de entregarse a Cristo. Cuando cambian las realidades de una persona, muchas veces toca fondos, está abierto. ¿Qué cambió para ti ahora viviendo como chileno en Australia, en un contexto distinto? No es fácil, porque es un país muy liberal. En Australia se le llama Sydney principalmente la ciudad de las iglesias, pero lo que menos tiene el australiano es creer. Ellos ven a la iglesia como un medio de control y no son agnósticos, pero tienen todo el perfil de un agnóstico. Es por eso que los que están siendo alcanzados son nuestros hijos, le llaman citizens étnicos, que son los que nacen allá en Australia, pero el australiano en sí mismo es muy difícil ganar. ¿Cómo te sientes tú siendo extranjero en un continente, en un país distinto? Para serte honesto, no me siento como un extranjero. Siento que es mi país, amo Australia, me gusta mucho el país de Australia. Aún en mi corazón siento que hay algo más a hacer. Trabajo con hispanos, pero en los próximos 10 años, si el Señor me permite, quiero comenzar desde el mundo hispano un ministerio anglosajón con mis hijos, con mis nueras, mis yernos o los que ellos vengan, porque los compañeros, los amigos de mis hijos solo hablan inglés y yo no puedo solamente concentrarme en el español. Creo que hay mucho campo por hacer. Ahí el que ha salido de su contexto cultural entra a otro contexto en la
próxima generación entra en el conflicto? Sí, sí. Si no mantienes en casa, nosotros, bueno, no somos ni chilenos, porque mi esposa es salvadoreña, no somos ni chilenos ni salvadoreños, somos latinos y mantenemos nuestros conceptos, nuestras características latinas, pero en la mayoría de los hogares se rompe eso. Si tu hijo se enamora y se casa con una descendiente greca, por ejemplo, con una descendiente de otro país, o Filipinas, etcétera, ya se rompe un poco ese etnocentrismo, ese esquema. Entonces tienes que abrirte un poco más. Andrés, imagínate la mucha gente que nos mira, que nos escucha, que puede sentir un llamado, que puede tener la convicción que este Dios de la Biblia nos llama a servirle. ¿Cuáles son consejos o cuáles consejos prácticos podrías dar a todos aquellos que tienen esa inquietud de seguirle, servirle? Sin duda alguna, yo creo, Hans, que siempre Dios nos va a llamar. Primero nos llama a salvación, luego Dios nos llama a vivir una vida separada, santidad, y Dios nos llama a servirle. No puedo definir cómo es eso, porque es algo que surge en el corazón, creo que es un peso. Segundo lugar, Dios nos da la oportunidad de prepararnos. Y tercero, Dios comienza a abrir puertas. Cuarto, hablar con personas que nos guían, nos aconsejan, nos orientan, nos afiliamos, y por último lugar tomamos la decisión de irnos y nos da paz. Creo que para mí esos 5 pasos son tan importantes en mi vida. Ahí está el peso, lo confirma su palabra, hay puertas abiertas, busco un consejo en personas, y cuando tomé la decisión de irme, que no me fue fácil, Hans, yo recuerdo que antes de irme estuve en una examinación. Yo estuve en esa. ¿Sí? Todos los misioneros me preguntaban, Andrés, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y fuiste tú, Hans, que me dijiste, déjenlo ir, el Señor se lo está llevando, déjenselo ir, Dios lo va a usar allá. Y sin duda alguna, esas palabras me calaron profundo. Mira, cuando uno sabe que Dios nos lleva, nos dirige, no hay que tener temor, hay que ser valiente nomás. Ahora, tú volviste a compartir en una conferencia en Ecuador, sí, y estás ahora de paso en Chile. ¿Cómo ves el campo misionero hoy día, 10, 15 años después? Creo que al mirar acá, me encantaría estar acá por una sola razón. Veo el crecimiento de las iglesias, la iglesia que dejé, Javier como misionero en Ecuador, la iglesia grande, que cómo ha crecido. Me encantaría estar acá, pero en el fondo pienso, como decía ese hombre desde el Seol, ya tienen a los profetas, ya están los predicadores acá, y me voy más convencido que mi lugar es Australia, porque ahí no están los predicadores. Ahí estamos nosotros, personas que el Señor nos quiere utilizar. Me voy con más ganas de hacer más cosas en mi país. Qué bueno, Andrés. Uno está en camino, caminando. 2 cosas que te impactaron durante estos 14 años de ministerio, donde Dios te ha dado confirmación. ¿Cuáles son? Puertas abiertas. En Australia he logrado hacer lo que tal vez no pude haber hecho acá o no podría hacer acá. Mi iglesia no es una iglesia tan grande, pero juntar 100 personas no es fácil. El promedio de las iglesias allá son 30, 40 personas, promedio anglosajonas. He tenido la oportunidad de enseñar en un instituto bíblico, a formar personas a enseñar Biblia. Un programa radial que se escucha en la única radio hispana que hay en Sydney. Una gran cantidad de personas están escuchando el Evangelio. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Segundo. Paz en mi corazón. Paz. Paz en mi corazón. Las 2 cosas que más te han afligido, complicado en estos años de ministerio fuera del país. Uno es los amigos, la familia que uno deja. Eso no es fácil, recuperar los amigos, la familia. Ese fue tal vez una lucha fuerte. La otra, que es todo misionero que va a un país de un habla diferente, es la lucha cultural y especialmente con el idioma. Es una lucha que uno tiene en un proceso de tiempo en la vida. Sé que estás hablando. Al ver la mano de Dios, ¿cuál es tu gran anhelo para los próximos años como chileno trabajando como misionero fuera de su país? Mi visión ahora es poder desde Australia apoyar el Ministerio de Misiones, apoyar misioneros,
Yo le pido al Señor que nos ayude a crecer y nosotros enviar misioneros. Aún tengo una carga muy grande por nuestros países que nos rodean, comunidades asiáticas que necesitan mucho y estamos en un punto como Australia muy estratégico. Para todo el sector Oceanía. Exactamente, aún un ministerio de apoyo, pastorear a los misioneros. Porque uno como misionero a veces se siente solo y necesita un ánimo. Yo le pido al Señor que en algún momento me dé la oportunidad de los contactos de visitar a algunos misioneros que están en la obra para animarlos, para ayudarles. Muchas gracias, Andrés. Me gustaría orar por ti. Muchísimas y ahí gracias. Gracias. Amado Dios, tú eres aquel que guía, aquel que dirige, y si gente te escucha y obedece, tú diriges. Gracias por la vida de Andrés y por saber que tú tienes planes buenos para cada uno de nosotros y para él y su familia. Y tú eres aquel que nos bendice. Amén. 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 Gracias, Andrés. Dios Muchísimas gracias. Hasta un día en Australia, en Costa Rica, en El Salvador, en Ecuador o donde sea. O en el cielo. O en el cielo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amigos, al cerrar el programa, quiero presentarnos un amigo que se parece a muchos de nosotros, es Jonás. Jonás tenía su encuentro, escuchó la palabra de Dios y como leemos en Jonás capítulo 1, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hace un ser humano cuando Dios le llama? Debería obedecer, ¿cierto? Deberíamos obedecer. Dice simplemente, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, aparentemente se movía. Aparentemente caminaba, aparentemente escuchó la voz. El único problema era que se fue a la dirección equivocada, huyendo de Dios, huyendo de su llamado, huyendo de su realidad, huyendo de su tarea, huyendo hacia el lado donde Dios no lo llamó. ¿Cuántos de nosotros, cuántas iglesias latinas tienen un llamado para llevar el evangelio y aún estamos dirigiéndonos hacia el otro lado, hacia nuestros propios países, hacia nuestros proyectos, hacia nuestro bienestar? ¿Somos similares a Jonás? De alguna manera, creo que sí. Levántate. Y después dice el versículo 4, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad. Llegó la tempestad. No llegó por las circunstancias, llegó por Dios mismo. Muchas iglesias, mucha gente que camina hacia la dirección equivocada, hacia el lado donde huye de Dios, después enfrenta tempestades. Si usted y yo estamos obedeciendo a la voz de Dios, su bendición está con nosotros, tal como dice la palabra. Y yo estaré con ustedes hasta lo último y hasta al final. No seamos Jonás, seamos hijas y hijos de Dios obedientes, asegurándonos de su bendición por la obediencia hacia su tarea y su llamado que nos ha hecho. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.